Bueno, gracias por estar en este debate. Vamos a tocar un tema que es muy interesante. Seguramente ustedes también van a querer, después de las presentaciones, hacer preguntas y por ahí discutir un poquito. El tema, como ustedes pueden ver, es técnicas adyuvantes en eventraciones. ¿Cuál sería la mejor opción? Después podemos plantear si es la mejor, si es una de ellas, si es las dos juntas o lo que sea, pero la verdad que es un tema que es muy útil y que nos va a servir para poder mejorar los resultados de los pacientes. Los dos temas que vamos a tocar, primero el doctor Francisco Barragán del Hospital Austral va a tocar el tema de toxina botulínica y luego Juan Baccaro va a tocar el tema de neumoperitoneo. Hacemos primero las dos presentaciones y después, si les parece, las preguntas en conjunto. ¿Sí? Francisco. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. ¿Se escucha ahí bien? Muchas gracias al comité por la invitación. Gracias, Federico, por la presentación. Y bueno, tal cual como fue presentado el tema, vamos a intentar ver cuál es la mejor opción como una técnica ayudante para el tratamiento de las eventraciones. En este caso, la toxina botulínica, no tengo conflictos de interés, es una toxina descubierta hace mucho tiempo por el doctor Kerner, un alemán. Es producida por esta bacteria y su nombre se origina directamente de la palabra botulus, que significa salsa, y probablemente ahí fue cuando comenzaron estas intoxicaciones y empezaron a ver un poco los efectos. Claramente al principio puede ser una intoxicación muy banal, pero puede llevar en altas dosis hasta la parálisis tanto muscular total, respiratoria y hasta la muerte. Inclusive en algunos momentos se ha planteado como un arma letal. Su mecanismo de acción es principalmente el bloqueo de la liberación de la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. La toxina lo que hace es unirse a una proteína. Esta proteína inhibe la liberación de la acetilcolina y la acetilcolina no entra en contacto con la placa neuromuscular, produciendo la parálisis flácida del músculo. En el país tenemos estas tres principales tipos de presentación con esas unidades que simplemente están para modo informativo, y estas serían sus indicaciones terapéuticas hoy en día autorizadas por este tipo de medicaciones. La espasticidad focalizada, la distonía cervical, el blefaroespasmo, el espasmo bifacial, el tratamiento del estrabismo y las acciones que ya todos conocemos a nivel estético. Pero probablemente se estén utilizando, y acá hay una lista muchísimo mayor, en muchísimos otros tipos de patología que aún probablemente no estén autorizadas y tampoco sabemos si están en vías de autorización, pero sí sabemos que comparten un mecanismo de acción, que es el aumento de la contractura muscular, y por eso podemos utilizar, o están utilizando, este tipo de inhibidores de la contractura muscular para producir la posterior relajación del músculo y el tratamiento de la patología originaria. Si vamos a hablar de la pared abdominal, el primer reporte de la utilización de la toxina botulínica en animales, un modelo animado, fue en el 2006. Este reporte se hizo con ratas, 16 inyecciones de la toxina botulínica en la pared abdominal, y lo que hicieron en este trabajo fue medir la presión intraabdominal con milímetros de mercurio, y lo que evaluaron fue que en estas ratitas se producía al cabo de 2 a 3 semanas el aumento del volumen intraabdominal, la disminución de la presión intraabdominal, y que este fenómeno era reversible. Ahora, si vamos específicamente en la pared abdominal y en personas, en humanos, en pacientes, la primera publicación es del grupo de Ibarra Hurtado, donde publica la aplicación de la toxina en 12 pacientes, en 5 puntos, 250 unidades internacionales por lado, midiendo el defecto transversal, o sea, por tomografía, midiendo el defecto transversal. Aquí vemos en el esquema original cuáles son los sitios de aplicación, en esos 5 puntos negros que ven,
Y en las imágenes de la tomografía se puede ver cómo al cabo de 4 semanas ellos evidenciaban la disminución del diámetro transversal del defecto abdominal. Específicamente, estos casos lograron una disminución de al menos entre 3 hasta 10 centímetros de disminución, ¿sí? Obviamente que son pocos casos y esto es lo que ellos reportaron, pero en definitiva para un primer reporte es un reporte muy alentador. Más adelante probablemente ha habido otros trabajos, pero este del mismo grupo, en donde quisieron demostrar qué es lo que producía la toxina en el músculo específico de la pared abdominal. Y probablemente esto es parte de lo que deberíamos tener como camino para lograr que esto sea específicamente autorizado, ¿no? Llegar a describir perfectamente el efecto y sus consecuencias y sus beneficios. En este grupo de pacientes lo que analizaron fue la medición de la pared abdominal, siempre en un punto específico de la región umbilical, de la sección tomográfica, midiendo la longitud y el grosor de los músculos de la pared abdominal lateral. Y lo que obviamente encontraron significativamente es la disminución del grosor de los músculos de la pared abdominal y la elongación de los mismos, con la consecuente disminución del defecto a nivel transverso en la pared abdominal, probablemente aumentando también la compliance y el diámetro de la cavidad abdominal. Ahora, otro trabajo que intenta probar el resultado de la toxina botulínica específicamente en la pared abdominal es este que recluta 80 pacientes con un defecto promedio de 15 centímetros y los divide en 2 grupos. A un grupo le aplica toxina y les hace una técnica de RIPS y con eso logra el cierre de la pared abdominal, y en el otro grupo hace la técnica de TAR, una separación posterior de componentes, logrando un cierre de la pared abdominal. Probablemente, y esto es lo único que descubrieron en este trabajo, es que tanto la técnica de RIPS como la separación posterior de componentes tienen distintos tipos de mortalidad cada una. Entonces, el grupo de la separación posterior se vio asociado a una mayor incidencia de ocurrencia del sitio quirúrgico. Entonces, ¿por qué usarla en la pared abdominal? ¿Qué es lo que queremos buscar? Lo que vamos a intentar buscar, y esto lo logra en parte la toxina botulínica, es el aumento del diámetro abdominal, el aumento del volumen abdominal, la elongación de los músculos laterales, el afinamiento de los mismos, con una consecuente reducción del tamaño del diámetro transverso, específicamente, que probablemente sea uno de los diámetros que más nos cueste aproximar a la línea media sin tener que hacer incisiones de relajación o algún tipo de tratamiento sobre la pared para lograr el cierre completo de la fascia. Y fíjense cómo en esta tomografía podemos ver en un defecto de 18 centímetros, luego de 4 semanas, cómo pudimos aproximar la línea media. Ahí se ve perfectamente los músculos laterales más elongados luego de 4 semanas y los músculos rectos aproximados en la línea media. ¿Cómo es la técnica? Y para nosotros estamos en una experiencia bastante inicial de esto. Se hace bajo guía ecográfica. Nosotros tomamos, a diferencia de los 5 puntos descritos, tomamos 3 puntos. Usamos una dosis bastante menor, 100 unidades en todo el paciente, y probablemente esto tenga que ver un poco con los costos, y acá en la Argentina no podemos dejar de hablar de esto. Probablemente cada ampolla de toxina botulínica, cualquiera sea sus marcas, averiguó ayer, está arriba de 30.000 pesos y no lo cubre ningún tipo de financiador. Así que estamos hablando de un costo directo para el paciente o para la institución. Con la infiltración la hacemos bajo guía ecográfica en los 3 músculos abdominales. Ahí ven un video cómo estamos haciendo la infiltración. En el siguiente video pueden ver los 3 músculos y cómo con la aguja logramos primero evitar el peritoneo, porque no deberíamos infiltrar dentro ni de la cavidad ni del peritoneo, buscando el músculo transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, y hacemos un abón completo de toxina botulínica. También se ha descrito, y probablemente acá un poco dándole el pie al doctor Vaccaro, que es el que me va a continuar en la próxima
charla, la asociación de la toxina botulínica y el neumoperitoneo, logrando un efecto multiplicador, o sea, más efecto de aumento del diámetro abdominal y en menor tiempo. Así que probablemente lo que estemos haciendo es potenciando algunas de las características que tiene el neumoperitoneo. Ahora, otra de las utilidades que le encontramos a la toxina botulínica, y probablemente sea hoy donde estemos ganando un poco más de ventaja, es con el cierre dinámico. Claramente todos sabemos lo que es un abdomen abierto y las consecuencias que trae para los pacientes y para las instituciones. Probablemente la situación ideal sea lograr un cierre transitorio y luego el cierre definitivo, pero muchas veces no se logra. Tenemos que pasar por diversas situaciones intermedias, separación de componente o bridge de malla, o ir directamente al cierre tardío, con lo que eso implica para todos. Cuando está solucionado el problema del abdomen abierto, lo que estamos haciendo y proponiendo es aplicar la toxina botulínica en conjunto con el cierre dinámico, que lo hacemos de esta manera, colocando una malla a los bordes de la herida y en sucesivos tratamientos de la pared, podemos lograr, como mostramos antes, la aproximación de los bordes de la pared sin tener, sin tener que hacer ningún tipo de incisión de relajación y ningún tipo de tratamiento posterior. Inclusive, en el cierre final, tampoco colocamos una malla, con lo cual hacemos un cierre sin malla y por el momento definitivo hasta que el paciente logra la curación. Así que probablemente sea una buena opción, yo creo que sí, porque elonga los músculos, porque afina estos músculos, porque disminuye el sentido transversal parietal y permite en algunos casos el cierre facial primario, evitando a veces la separación de componentes. Lo que es muy importante es que no tiene efectos adversos reportados, así que probablemente cuando tengamos que ir como grupo, como asociación o como cirujanos a promover esta aceptación y esta utilización, probablemente no encontremos muchas trabas. Pero aún debemos definir cuál es la dosis inicial, cuáles son los tiempos, en qué momento lo tenemos que hacer, para qué pacientes. Creo que todavía nos queda algún camino por recorrer, pero creo que esto es el inicio. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Francisco. Juan, te invitamos a que des tu charla en neumoperitoneo para terminar con estas técnicas adyuvantes y después pasamos a las preguntas. Buenas tardes. Tengo una buena noticia para darles. El neumoperitoneo todavía está vigente. Hay muchos cirujanos generales acá, espero que esto no sea un congreso de hernias. Así que esta noticia está basada en lo que publicó Shell en el año 2008, que publicó los principios para reconstruir una ventración, donde claramente había que cerrar la línea media, había que buscar un refuerzo aponeurótico en lugar de un refuerzo con la malla, lograr mínima tensión y también se podían utilizar descargas. Entonces, cuando uno dice voy a operar una ventración y tiene este tamaño de ventración, no necesita demasiada preparación preoperatoria para este tamaño de orificios. Pero ya para esta se hace más difícil. Esta paciente tenía un ancho de 13-14 centímetros en su diámetro. Y esto ya es una pérdida a domicilio. Entonces, no es lo mismo operar una ventración chiquitita que una ventración de este tipo. Para eso tenemos, estos tres elementos. Hoy vamos a discutir, o tratar de discutir, lo que es la toxina botulínica y el neumoperitoneo, a lo cual yo voy a agregar, como ya agregó Francisco, el neumoperitoneo abreviado. El neumoperitoneo lo describió Iván Goñi Moreno, que es un cirujano argentino, en el año 40, hace muchos años, y todavía está vigente en todo el mundo. El primer trabajo, que ahí lo ven, fue publicado en la revista Surgery en el año 47, ¿sí? Y todavía lo usan de bibliografía casi todos los libros de paredes que tenemos hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, claramente cuando hay un orificio en la pared tenemos una pérdida de la presión. Bueno, hay que intentar recuperar esa tensión
intraabdominal que perdimos. El diafragma que se aplana y pierde su función, con esto intentamos recuperarlo, por lo tanto vamos a mejorar la función respiratoria, ¿sí? También vamos a intentar, esto ya es discutible, no lo doy por seguro, pero se intenta alargar los músculos de la pared abdominal y con eso aumentar el volumen de la cavidad abdominal. Lo que sí sabemos claramente es que hay una lisis neumática de las adherencias laxas. Todo esto, el aire adentro del abdomen, mejora la circulación portal, la mesentérica, la intestinal, la linfática, y eso hace que disminuya el volumen visceral, ¿sí? Aparte, el aire adentro del abdomen produce una irritación peritoneal y eso mejora la cicatrización. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente dos. Una es la pérdida de domicilio, y la otra es el índice de Tanaka. Bueno, la pérdida de domicilio es cuando los pacientes tienen grandes eventraciones, con contenidos muy difíciles de introducir, y que aun cuando los introduzcamos adentro del abdomen va a generar algún síndrome compartimental. Yo le llamo, caseramente, capaz que todos lo usan igual, un abdomen fuera del abdomen, ¿sí? Y la otra es el índice de Tanaka mayor al 25%, que ahora lo vamos a explicar rápidamente. Este es el concepto de pérdida de domicilio, un abdomen afuera del abdomen. Fíjense cómo ahí se ve en ese dibujito del libro de Carbonell Tatay, en donde el diafragma está aplanado, los músculos, si bien esto es un corte sagital, los vemos más estirados, pero los músculos anchos abren hacia afuera y, como decía Francisco, se ponen más gordos y más cortos. Entonces, con el neumoperitoneo intentamos buscar el efecto contrario. No solamente la pérdida de domicilio existe en el abdomen, también tenemos hernias. Gracias a Fabián Lerda, un amigo, me prestó esta foto, en la cual tenemos ahí un abdomen en el escroto, ¿sí? Bueno, esta paciente sí, es una paciente mía donde también hay un gran orificio con una pérdida de domicilio. Y tenemos una imagen tomográfica también de una paciente nuestra donde, si bien ahí, no sé si alcanza el 25%, pero yo a esta paciente le hice neumoperitoneo. La otra indicación es el índice de Tanaka. Tanaka, un cirujano brasileño que presentó en el 2009 este artículo y lo describió, donde básicamente, y resumiendo, tenemos este esquema, en donde ustedes van a ver, bueno, lo que hace Tanaka mide detalladamente con todos los volúmenes del abdomen y del saco, pero fíjense la cuenta que dice BR es igual a H, bueno, nunca la entendía hasta que un día me puse a investigar y digo, bueno, HS es fácil, es hernia sac, y V, volumen, así que es el volumen del saco. Y AC es abdomen cavity, o sea, la cavidad abdominal y el volumen. Y de ahí sacamos una regla de 3 simple, y si da más del 25%, entonces está indicado el neumoperitoneo. Si ustedes quieren una indicación precisa, es esa, porque la otra, de la pérdida de domicilio, es una indicación clínica. ¿Cómo es la técnica? Bueno, colocamos un catéter con la técnica de Seldinger, tratamos de introducir más de medio litro en cada aplicación, más o menos el promedio es 15 días, aunque los trabajos estudiados hablan de una media de 17 días de tratamiento de neumoperitoneo, y hemos llegado a colocar hasta 15 litros. Bueno, la técnica de Seldinger es muy fácil de hacer, ahí en el punto de Palmer se hace la infiltración con anestesia, luego se coloca el catéter con la cuerda de piano, luego se saca y se fija. Cuando yo era residente, hace 30 años, esto lo hacíamos con internación. Los pacientes se internaban y se quedaban 15 días internados. Obviamente que eso, hoy, en las mutuales, tendríamos serios problemas. Así que, bueno, se hace perfectamente de manera ambulatoria. Y yo uso faja, me gusta usar la faja, la aconsejo, porque la faja hace que el aire que queda en la cavidad peritoneal se introduzca al abdomen y se logra mejor resultado de lo que es la recuperación de la presión intraabdominal y el elevamiento y la mejor función del diafragma. Y esto es facilísimo, es para el mantenimiento. 2 frascos sifones con agua, pasamos con una perita, inflamos el agua, la perita, no inflamos nada, sino que le damos presión al frasco que tiene agua y pasamos el agua del frasco 1 al frasco 2 y por la otra guía de suero sale el aire que introducimos en el abdomen. Después cambiamos las 2 guías de suero y podemos introducir otra vez la misma cantidad.
Y esto lo detenemos, bueno, hay varias opciones. Una es cuando el paciente se siente mal. Si el paciente tiene hipotensión, o sea, tiene signos vacales, tiene náuseas, tiene vómitos, le duele el hombro. ¿Por qué? Por la irritación del centro frénico. Ahí hay que parar. La otra es tratar de no superar, si lo pudiéramos medir, los 12 milímetros de mercurio. Y la tomografía, yo no pido tomografía para controlar esto, porque la tomografía estamos irradiando al paciente. Nosotros irradiamos al paciente que le dejamos una irradiación por 10 años, pero bueno, acá tengo un ejemplo. La verdad no me demuestra nada importante, entonces generalmente no la pido, para control y para decir basta a la infiltración de aire. Leonard Sachs es un cirujano de acá de La Plata, yo soy de La Plata, de acá de Argentina, que fue uno de los que tiene más experiencia. Y él hablaba de los tiempos en los que utilizamos el neumoperitoneo de acuerdo a los objetivos que buscamos, donde él decía que de 1 a 7 días servía para liberar las adherencias laxas, ¿sí? Hasta 15 días para lograr una mejor respuesta inmunitaria, ¿sí? Como hablamos hoy, de mejorar la circulación portal y linfática. Y más de 30 días para lograr un aumento del volumen. Ya se hace más difícil 30 días. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de la punción, perforar una víscera hueca, es bastante grave, perforar una víscera maciza, vamos a tener un sangrado. El neumoperitoneo parcial, cuando está bloqueado el abdomen por las adherencias, infiltramos el aire y solamente logramos una parte, y la infección del sitio quirúrgico. Y después la del mantenimiento, bueno, la omalgia no sé si es una complicación, pero bueno, puede ocurrir. Y que haya también dificultad respiratoria y puede haber enfisema subcutáneo. Por esto decía hoy que la buena noticia de que está vigente. Fíjense la fecha de estos trabajos. Son todos trabajos en inglés publicados en la revista Hernia, en la revista Surgery, en la revista Endoscopy, todas revistas internacionales, en donde, bueno, hay trabajos del 78, pero los últimos son del 19, del 20. O sea, se sigue usando en todo el mundo. En el libro de Yuri Novinsky, lo nombró porque es un referente para nosotros, él lo menciona, no le gusta usarlo, él dice que no lo usa, pero lo menciona. Hay una parte de un capítulo que él habla de esto. Francisco me dio el pie para hablar de esto. Esto es el neumoperitoneo abreviado, ¿no? En este trabajo de Bueno Lledó, en España, dice que la combinación del PPP, que es el neumoperitoneo, peritoneal preoperatorio, y la toxina botulínica, la combinación, es clave, ¿sí? en las eventuaciones con pérdida de domicilio, ¿sí? Obviamente hay que usar ambas técnicas juntas, se incrementa el efecto del neumoperitoneo y lo fundamental, se reduce el tiempo, lo podemos reducir de 15 días que lo hacíamos nosotros a 5 días. Entonces es bastante interesante, aparte de que podemos meter más cantidad de aire y entra mejor. Como conclusiones de lo que es el uso del neumoperitoneo y la preparación preoperatoria, sabemos claramente que los objetivos eran todos estos: reconstruir la línea media, reparar con apoyo músculo aponeurótico, utilizar las prótesis pero como refuerzo, no reemplazando el orificio, restaurar la pared sin tensión, también hay que utilizar descargas y la malla queda alejada de las vísceras y la piel. Pero el neumoperitoneo puede realizarse en cualquier ámbito, ¿sí? Requiere un mínimo equipamiento, bajo costo por lo tanto, es totalmente tolerable para el paciente. Cuando hablábamos de cualquier ámbito, hasta se puede hacer en la casa del paciente, ¿sí? Y bueno, lo de la combinación con la toxina botulínica, Francisco me dio el pie y yo le doy la mano, no puedo discutir más con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, gracias, Francisco. Ahí, como ven, decía debate, me parece que muchos se pusieron de acuerdo y no van a debatir, así que pueden usarse juntas, pero creo que la idea de esto es que claramente las técnicas, estas dos, ambas, una por separado o combinadas, son cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro arsenal para poder darle la mejor opción. Así que si les parece, queda abierto a algunas preguntas. Fer. Soy Fernando Velotti, del Hospital Churruca. No hago pared, pero tenía preguntas para los dos. Muy buenas las charlas, les agradezco mucho. Para Barragán, yo vi en algunas fotos que había algunos sistemas comerciales de compactación. Nosotros en algún momento, hace unos años, presentamos un trabajo de compactación con algunos sistemas comerciales que
dejándolo bastante tiempo, se podía disminuir el tamaño, o sea, ayudando a la toxina botulínica. No sé si utilizaron alguno y si veían que dejándolo algunos días, quizás cerrándolo a la semana, notaron que se acercaba a la pared con los sistemas comerciales de compactación versus los sistemas tradicionales. Y para Bacaro, dos cosas. Hace algunos años ya con la gente de pared hacemos los neumoperitoneos guiados por ecografía, hace bastantes años y con buenos resultados. Quería saber si tenía experiencia en eso y si noté ahí que los mandaban a los pacientes en forma ambulatoria. ¿Cómo manejaban el tema del insuflado con los pacientes? Si había que explicarles alguna forma especial, llave 3 vías, esas dos preguntas. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Bueno, en definitiva, con respecto a los sistemas de compactación, probablemente usemos unos días algunos sistemas caseros y después habitualmente tenemos los sistemas comerciales que todos conocemos. Del cierre dinámico probablemente vamos a hablar en la sesión que sigue, que la doctora Yudica Guadalupe va a presentar nuestra experiencia en eso. Yo lo puse a modo de comentario nomás, pero lo que sí hemos visto en la experiencia es que logramos la aproximación de la línea media aún en defectos hasta de 25 centímetros de diámetro transverso. Y eso realmente nos llevó una gran sorpresa debido a la gran acción que tiene la toxina sumada a la tracción dinámica que hace el neumoperitoneo. Así que creo que ahí hay un nicho muy importante de la toxina. Obviamente que son series muy pequeñas, porque claramente son casos extremadamente complejos, que por suerte cada vez son menos, pero todavía existen las complicaciones, las sepsis severas abdominales, la pancreatitis grave, en donde todavía, y el trauma, donde todavía dejamos a veces el abdomen abierto. Así que, muchas gracias. Fernando, tengo una pregunta. Me hablaste de ecografía. ¿En la introducción del catéter o en el manejo del mantenimiento del aire? Leímos las publicaciones y hacemos guiado por ecografía, vemos si hay asas intestinales, sí, hace 5 años, 6 años. Gonzalo Crovis es el que hace paredes en el hospital y ya no hace ninguna convencional. Entonces, lo hacemos guiado por ecografía, vemos la introducción de la aguja pasando los planos musculares, tenemos muy buenos ecógrafos y vemos si hay asa intestino o no y pasamos el alambre y la verdad que no tuvimos nunca inconveniente. Las primeras que hice con miedo porque dije acá voy a tener una solución de continuidad en algún intestino delgado o lo que sea, pero la verdad que no, y lo vemos bien donde se mueven asas, lo hacemos justo por afuera y pasando el peritoneo. Por eso decía, si no es que lo leímos en unas publicaciones, pero vi que muchos no lo hacen y hacen convencional justamente para evitar la perforación de víscera hueca. Jamás usé ecografía, me parece buenísimo tu comentario, pero no, nunca usé ecografía, nunca perforé un asa, por lo menos haciendo neumoperitoneo. Y me parece que, yo no lo mencioné, pero se puede, primero que no lo hacemos tan seguido el neumoperitoneo, no es como operar una hernia todos los días. Y después que, bueno, no mencioné, pero siempre obviamente se buscan las zonas alejadas a las cicatrices. Si bien usamos el punto de Palmer, que es lo que más frecuentemente usamos, si llega a haber una cicatriz cerca, me voy a otro lado. Segunda pregunta era... En el tema del manejo con el paciente ambulatorio del neumoperitoneo, que decían los manejamos ambulatorios. Pues nosotros tenemos que ir internado, pero el paciente no se quiere con el catéter y el residente todos los días tiene que insuflar, cuenta cuánto insufla. Claro, nosotros llamamos a la policía y lo echamos. No. Más fácil. No. Nosotros usamos llave de 3 vías, sí, no la mostré, no, o sea, esa parte la obvié, pero viste donde yo puse el catéter ahí va la llave de 3 vías y eso se conecta a la guía de suero y queda cerrado. Y el ambulatorio, mira, a mí no me gusta, pero a los residentes míos usan jeringa. Y a mí no me gusta, yo no quiero usar jeringa. ¿Vos también? Yo también. Bueno, acá otro señor de mi... Claro, yo creía que era una cuestión de la edad, pero no. No sé si te contesté. Yo lo aprendí con el Oculó, pero ahora jeringa se presta y nadie usa. Me encanta, el flaco sifón me encanta. Bueno, gracias. Pablo. Bueno, felicitaciones, Juan, Francisco, por las exposiciones. Yo veo que esto está muy amigable, que no tiene ningún condimento, ninguna cosita, así que quería ver si podía agregar algo a la discusión.
La realidad que en los últimos 10 años hicimos más de 900 eventraciones y hemos hecho neumoperitoneo en pacientes que realmente lo necesitan, que son las eventraciones con pérdida de domicilio, como bien explicaban. Sin embargo, observamos que los pacientes, por lo menos en nuestra experiencia, que en general hacemos el neumoperitoneo con técnica de Seldinger en tomografía computada, y es algo que queremos publicar. Tuvimos una alta tasa de complicaciones, mayor al 30%, exactamente el 33%. Me había anotado algunas de las complicaciones que tuvimos, pero quería transmitirles, a ver qué te parecía, Juan, pero hemos tenido desde cosas que le pasan a los pacientes por la inyección progresiva de ahí dentro de la cavidad abdominal, como síndrome vasovagal, aparición de neumoretroperitoneo o neumomediastino, porque bueno, a veces la difusión aérea en abdómenes demasiado hostiles no es como uno piensa que va a ser. Tumoraciones intraabdominales. Recuerdo que la última ventilación compleja, cuando fuimos a operar al paciente, tuvimos que hacer una resección colónica porque hizo un tumor inflamatorio en el sitio donde estaba el catéter localizado, que eso produjo una suboclusión intestinal. Nos hemos ocupado también de tomar los cultivos. Cuando uno hace un neumoperitoneo y durante meses o durante semanas, o alcanza los 2 meses que a veces hemos tenido pacientes, y les tomamos cultivo a los líquidos abdominales y hemos encontrado pacientes que estaban colonizados, probablemente por colonizaciones externas. Así que me parece que es un tema también para rever y pensar que el neumoperitoneo no es una cosa que está exenta de complicaciones, por el contrario, el índice de complicaciones, a pesar de que uno toma todos los recaudos importantes, sigue siendo elevado. Y por eso que en este momento estamos valorando un poco más para este tipo de eventraciones la aplicación de toxina botulínica. Pablo, lo que decís es que tenemos que empezar a abandonar el neumo. Sí, yo decía, me vino a atacar a mí. Claro. Esa ha sido nuestra porque dijiste, voy a hacer un poquito picante, digo. Picante, bueno, por eso. Pero Esa ha sido nuestra, abandonalo. y si no, escuchámelo, somos todos amigos, pero esa ha sido nuestra experiencia en los últimos 10 años con el neumoperitoneo y estas complicaciones que tuvimos, que no siempre se comentan, pero es lo que nos ha pasado a nosotros. Menos mal que tenemos los mismos colores, ¿no? Que tenemos los mismos colores, menos mal. Tal cual. Rojo y blanco. Sí. Pero no el de la banda. Sí. La verdad que hay un montón de complicaciones que no mencionamos, inclusive Fabián Lerda siempre me cuenta que tiene un caso de neumomediastino. Pero bueno, la verdad que es algo que no se hace tan frecuentemente, Pablo, no es algo de todos los días. Entonces, algo que hace poco, las complicaciones, el porcentaje siempre es el mismo, pero la cantidad también es poca. Eso es lo que me pasa a mí. Sí, Fabricio Rampolla de San Juan. Y la pregunta para Francisco, muy tentador el tema de la toxina botulínica, y la pregunta era si has logrado observar en el tiempo un cese de la función por lo que es el efecto reversible de la toxina botulínica, y al cabo de qué tiempo ese músculo por ahí recupera el tono o la tensión, lo que es tentador al principio como libre de tensión, al cabo de no sé qué tiempo puede llegar a hacer un cierre a tensión. La realidad es que eso primero varía mucho de 2 cosas: la dosis de toxina aplicada y en el tiempo en el cual se aplicó, porque sabemos que el efecto comienza entre los primeros días, tiene un ascenso y se logra el pico entre la 3ª y la 4ª semana de la aplicación. Probablemente sea el momento, probablemente lo digo porque las series son cortas y todavía no está descrito cuál es el mejor momento para operar al paciente, pero lo que estamos haciendo es operarlos entre la 3ª y la 4ª semana. En ese momento nosotros vamos a hacer el trauma quirúrgico, la ventroplastia, con la malla, con la técnica que querramos hacer, y en ese momento el cierre completo de la pared, sea cual fuera el cierre, sea cual fuera la técnica que utilicemos para la ventroplastia, va a ser libre de tensión. Probablemente la cicatrización ocurra, y sabemos que el efecto puede durar hasta 3 meses, dependiendo de la dosis utilizada y dependiendo del grosor del músculo que fue infiltrado. O sea que hay muchas variables que aún no están muy analizadas. Entonces, lo que se describe es que, pasado el proceso de cicatrización,
Si vuelve o no vuelve la tensión, probablemente en ese momento esté la pared reparada y esté la malla colocada. Así que, en definitiva, por ahí es muy bueno que vuelva esa tensión porque el músculo va a tener nuevamente su funcionalidad para lo que fue constituido. Ahora, faltan trabajos a largo plazo con gran seguimiento. Nosotros no hemos tenido recidivas de estos pacientes y todavía nos falta un poco de tiempo para analizar por imágenes al menos esto que me estás preguntando. Pero es muy buena la apreciación, así que muchas gracias. Jorge, una pregunta, Jorge. Para una sola, pero bueno, pues como para Pablo que dice no hay fuego acá, no hay guerra. Entonces, para Francisco y para Pablo, escúchame Francisco, estás plantando la toxina botulínica, pero me mostrás casos de abdomen abierto y contenido, que no es lo mismo que venturación de lo que habló Juan. Así que eso para que vos me comentes. En realidad, yo creo que para que aclares, son dos patologías diferentes y me parece que justamente la toxina botulínica, todo lo que vos quieras de costo o la dificultad de acá, esa indicación del abdomen abierto y contenido de la toxina botulínica es algo que nosotros tenemos que empezar a incorporar y es algo que podemos exigir como obligatoria, ¿no? Independientemente de la venturación. Bueno, eso para que aclares y poner un poquito de picante. Y para Juan, decir, bueno Juan, ¿y a vos no te preocupa? Habría que preguntarte cómo haces el neumoperitoneo hoy, pero nosotros tenemos una etapa A y una etapa nueva, actual, donde antes internábamos a los pacientes 30, 40 días antes de llegar. Y el problema era que yo decía, cuando lo opero, se me va a infectar. Ojo que yo estoy a favor, ¿eh? El neumoperitoneo es lo que tenemos experiencia hoy en día acá. Pero, bueno, pasamos a la parte ambulatoria, que en realidad hoy en día como intentamos hacerlo, pero no sin menos dificultades, y en eso te quería pedir que aclares. Bueno, muchas gracias. Sí, la realidad es que claramente probablemente sea una mezcla de cosas. Una cosa son las ventraciones y otra cosa es el abdomen abierto. Pero el abdomen abierto, en definitiva, es una ventración planeada en el futuro. Entonces, la idea era demostrar un poco cuál es el beneficio que tiene en la pared abdominal, ya que a nivel de lo que sería el tratamiento de las ventraciones, tanto la evidencia como la experiencia es muy escasa. Entonces, en definitiva, la idea era ampliar un poco las indicaciones y específicamente analizar cuál es el efecto en la pared abdominal que está retraída, llámese una ventración o en este caso en el abdomen abierto. ¿Cuándo la colocás? ¿De inicio en el paciente agudo, el día 1 o tenés algún tiempo antes de colocarla? No sé si te vas a quedar a más tarde, lo va a explicar Guada eso, pero te lo digo, en definitiva intentamos ser lo más precoz posibles. ¿Está apagado? Yo uso la toxina botulínica también, a pesar de que defiendo el neumoperitoneo. Lo que pasa es que no tengo mucha experiencia, tengo algunos casos hechos de toxina botulínica, siempre los usé en ventraciones. De paso, tu pregunta para él, yo te contesto, siempre los usé en ventraciones, nunca en abdomen abierto. Y después es lógico, si vos tenés la cavidad abdominal es estéril, y vos le metés un catéter y le metés aire todo el día. Así que ese tema a mí no me gusta para el neumoperitoneo. Lo que pasa es que yo lo defienda no quiere decir que no tenga algún defecto o alguna complicación. No sé a qué te referías con cómo lo hago. Yo lo que hago es, le pongo el catéter de Seldinger, le pongo 500 o si puedo más, y empiezo a ponerle, trato de que sea todos los días o día por medio, y si lo combiné con toxina botulínica, 5 días, si no 15. Sí, sí. Pero en la casa no lo hice nunca. Si tuviera que pelearte, Juan, en esto, Dale. me pones un frasco con solución fisiológica. Arsage le ponía Pervinol, Mertiolate. y los residentes ahora le ponen aire. Sí. ¿No? Yo cuando era residente usaba mertiolate, que no es el de ahora, porque el mertiolate de ahora es yodo. No sé qué querés que te diga. Pelearte nomás. Otra cosita para ir terminando, digo, porque lo nombraron algunas veces, uno dijo el costo, otro, si lo pensamos un segundito el costo, ni hablar de si está internado 30 días, pero ya solo el costo de que vaya y venga a la casa de nuestro 30.000 pesos lo que salía contra todo esto, no sé quién gana, Digo, otra cosita más. Digo, me parece que la variable costo en este sentido tendría que estar afuera como un dato más. Me parece más la parte médica, sí, lo importante lo de las infecciones, las nuevas conductas para lo que es la toxina botulínica, esto que estuvo mostrando y que va a mostrar
ahora la doctora Giudica. Pero como empezó, y como dijimos, empezado como debate, y ellos mismos se pusieron de acuerdo antes, la verdad es que claramente tenemos que nosotros conocer las dos técnicas, tener acceso a las dos técnicas. Están seguramente ellos abiertos y ahora para cuando terminemos para mostrarles y seguir en contacto. Pero claramente, por suerte, una continúa vigente, que es el neumoperitoneo, y la otra es algo que viene ganando terreno y que entre las dos pueden ser, como decimos, adyuvantes entre las dos, asociarse y mejorar el resultado definitivo. Así que, si no hay más preguntas, les agradezco por estar acá y felicitaciones a los dos.